Saludos para todos ustedes. Mi nombre es Sara Martínez Victoria y esta práctica de comunicación corresponde a la asignatura de Comunicación Oral y Escrita de la Licenciatura en Derecho en la Universidad Internacional de La Rioja. El tema, la práctica gubernamental mexicana frente a los principios del derecho. Y bien, los mexicanos vivimos inmersos en una crisis generalizada de pobreza, de inseguridad, de corrupción y de impunidad. Los gobernantes que han subido al poder en los últimos 30 años lo han hecho de manera dudosa, mediante artificios contrarios a derecho, artificios que se han vuelto en modus operandi para mantener este sistema ilegal, fraudulento y corrupto. Motivado por eso, los mexicanos hemos sido víctimas de una inaplicación de la ley y de la puesta en práctica de artimañas disfrazadas de derecho, que han deteriorado la vida de las personas de nuestro país. Cada reforma estructural que se ha aprobado en el Congreso por un grupo coludido con otro, con la intención de mantener sus privilegios, ha deteriorado de manera constante la vida de los ciudadanos. No solo ha atentado en contra del desarrollo, sino ha actuado en detrimento de su vida laboral, de la salud, de la seguridad, de la propia educación de los mexicanos de este país. Han atentado una y otra vez en contra de la humanidad y de sus derechos fundamentales. Han pasado sobre la ley de manera constante. Han violado esta ley en favor de unos cuantos y en detrimento de la mayoría. Pero nosotros, la humanidad, los mexicanos, somos copartícipes de esta situación, porque hemos hecho caso omiso a las innumerables muestras de desprecio y de agresión del gobierno en sus 3 niveles. Nosotros hemos dejado que nos conduzca una actitud de costumbre familiar. Hemos permitido que una falta de análisis en nuestro actuar nos haga hacer lo que hacemos. En el año 2018 se viene un acto jurídico sumamente importante, si nosotros así lo deseamos, porque si no, será una elección más que acrecente la miseria física y mental de la sociedad en nuestro país. Tendremos que reflexionar con respecto a las actuaciones contradictorias que los gobiernos han hecho una y otra vez. En las campañas prometen para el bien común, pero en la realidad, una vez que llegan al poder, las transforman en un bien particular para ellos y para un grupo minoritario. Para que nosotros podamos entender de qué manera el gobierno ha pisoteado una y otra vez y podamos analizar para tomar una mejor decisión, tendremos que hacernos algunas preguntas, tan solo. Por ejemplo, ¿quién determina cuál es el salario de un trabajador? En el nivel que sea, un trabajador. El grueso de la población gana entre 2,000 y 5,000 pesos mensuales. Los profesionales con licenciatura llegan a ganar hasta 4,000 a 16, 17,000 pesos mensuales. Los responsables de un cargo directivo pueden llegar hasta los 18, 20, 25, 27,000 pesos, tal vez un poco más. Pero lo más vergonzoso es la distancia tan enorme y abismal que se encuentra entre el primero y el gobernante o político. Porque un político o un gobernante llega a ganar hasta 80, 90,000 pesos, arriba de 100, de 200, 300, 360,000 pesos. Y no digamos los integrantes de la corte. Aunado a esto, les pagan, aparte del salario, viáticos. Les pagan servicio médico. Y en viáticos estamos hablando de alimento, transporte, auto, lógico, telefonía,
situación que no se le da al que tiene un salario mínimo, ni siquiera para poder vivir de manera digna, como lo marca la Constitución. ¿Qué podríamos pensar nosotros de este actuar si nos remitimos a los principios del derecho? Que nadie debe enriquecerse con el daño de otro, que no se puede ser juez y parte en una misma causa. Y regreso, ¿quién determina los salarios de los trabajadores? ¿Y quién determina los salarios de los gobernantes y los políticos? En todas las cosas, y muy en particular en el derecho, debe de atenderse a la equidad. El derecho público no puede renunciarse por los particulares. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Y aclaro políticos y gobernantes porque política es una forma ideológica de poder. Es que unos cuantos tomen decisiones para defender las garantías de la mayoría, del pueblo, del ciudadano, situación que no corresponde y que se transforma en el bienestar de un grupo minoritario, aprobando iniciativas por cotas de poder o por recursos económicos jugosos que les hacen llegar. Y para ejemplo tendremos que regresarnos al 2012. En el 2012 la gasolina tenía un precio de 10.36, un costo de 10.36 pesos. Ahora 16.17, de acuerdo a la gasolina de la que estemos hablando, más de 17 pesos. El dólar estaba en 12 pesos en el 2012. En este sexenio ha llegado a rebasar los 22 pesos. Por esta razón, y no conforme con esto, en el Estado de México no solo se ha aplicado la inconstitucional reforma educativa, como se ha hecho en todo el país. En el Estado de México, el gobernador Erubiel Ávila Villegas puso el artículo 93 bis en la ley, donde está ratificando la inconstitucional reforma educativa. Esta reforma inconstitucional no solo ha atentado y ha afectado la vida laboral de los trabajadores de la educación, ha atentado en contra de la vida. Ha habido docentes que han muerto por esta situación, porque han sido personas trabajadoras que a punto de jubilarse han perdido su trabajo y por esta crisis más de alguno ha perdido la vida. Cuando están en campaña prometen todo, pero una vez que llegan al poder solamente lo cumplen para unos cuantos. Estas actuaciones contrarias a derecho, que no son más que 3 ejemplos de tantos que hay, ¿cómo podríamos nosotros verlos frente a los principios del derecho? Recordando lo antes dicho, las leyes nuevas deben de respetar los derechos adquiridos. El argumento que se toma del sentido contrario cesa cuando otra ley lo contradice. En el mandato deben de observarse cuidadosamente los límites. Las leyes deben de concordar unas con otras. A nadie le debe dañar su oficio. La utilidad de muchos debe preferirse a la utilidad de uno. Las palabras dudosas se interpretan en contra del que prometió. Pero una vez que pudiera probablemente aplicarse una de estos principios, en nuestro país la corrupción hace gala de la presencia o de presencia nuevamente
Cuando nosotros recordamos, por ejemplo, los gobernadores que han hecho mal uso de su función y que se han ido del país, no precisamente por nosotros, sino por leyes extranjeras, han sido apresados, han sido extraditados a nuestro país para poder ser juzgados, y aquí los reciben, poco falta que con el abrazo, con el trato de igual, porque al fin y al cabo muchos casos son así. Los juzgan y les dan unos cuantos años de cárcel para que cuando salgan puedan disfrutar de todo lo robado. ¿Por qué no lo regresan? Y entonces, ¿qué pasa en estos casos con nuestra Constitución? ¿Qué pasa con la ley? Por eso la cárcel está atiborrada de pobres que no tuvieron recurso económico para poder llevar un litigio, de pobres que no pudieron, por falta de recurso económico, siquiera poder contratar a alguien para llevar un caso justo o un juicio justo, de pobres que están ahí porque no tuvieron siquiera recursos. Solo el robo y el fraude que estamos mencionando ahorita se hace de manera continua en nuestros legisladores. Caemos hasta en la situación en que algunos de ellos, con todo el cinismo, han dicho: sí robé, pero poquito. Estamos siendo presas de una situación ilegal, y lo peor de todo es que nos estamos acostumbrando a ello. ¿Y qué pasaría entonces si nosotros confrontamos estas actitudes? Tan solo son ejemplos, recalco, contra los principios del derecho. Lo que es notorio no se necesita probar. A nadie debe beneficiar su fraude o su dolo. Entre vínculos jurídicos de igual fuerza, el anterior prevalece ante el posterior. No hay pena sin ley. Las leyes favorecen al engañado, no al que engaña. A confesión de parte, relevo de prueba. Las leyes se atienden corregidas cuando lo ha sido en su razón. Los caracteres de una ley son que sea justa, honesta, posible, que no sea contraria a derecho, que vaya conforme a las costumbres, que sea conveniente al lugar y el tiempo, que sea útil, clara y dirigida, no al bien particular, al bien común. Por estas y muchas otras razones, yo te invito a que hagas algo en pro de la humanidad y de nosotros mismos. Te invito a que ejercites tu derecho en estas elecciones que vienen. En el 2018 se tomarán decisiones sumamente importantes. Tenemos que obligar al gobernador a que cumpla con la tarea que la ley le manda. Pero para eso necesitamos hacer nuestra tarea. Emitir un voto con responsabilidad. Es más, emitir un voto sería la primera tarea. Analizar y reflexionar lo que han hecho los gobiernos para que determinemos de manera seria, con uso de razón, cuál va a ser nuestra decisión para emitir un voto de manera responsable y cívica. Si no lo hacemos así, sufriremos las consecuencias de nuestra pasividad. Defender nuestro voto es hacerlo de manera responsable. Tú decides cómo quieres vivir los siguientes 6 años. Nos vemos en la próxima tarea.